Y nada, empecé a venir aquí a educarme con ustedes, a aprender de los tremendos líderes que tiene este equipo, y eso ha hecho que yo tenga resultados, si no, no hubiese sido posible, ¿no? O sea, no hay persona que llegue a tener resultados si no se educa y si no va a los eventos, ¿no? Y yo no tenía un evento propio de que yo lo sintiera como así, pero ustedes me hicieron sentir que este era mi casa, que este era mi evento. Hoy día ya no me ven semana a semana porque hemos podido crecer un poco y tenemos nuestros propios eventos también, que es parte de la evolución en el negocio de todo networker, pero siempre muy atento, y de hecho he abusado de la confianza que tengo con varios de los líderes de este equipo para que puedan cerrar eventos de nosotros, y etcétera, etcétera. Así que lo primero que quería manifestar era mi agradecimiento eterno con ustedes, mi cariño con esta familia tan linda de Kairos, y bueno, estoy aquí para poder ayudarlos en lo que sí, lo que pueda hacer, ¿no? En lo que pueda hacer para ti. Y bueno, conversando un poco con sus líderes, me pidieron que en este espacio de calificación, bueno, no sé cómo manejan este espacio de mentoría, pero que conversen con ustedes un poco cómo funciono yo en el negocio con un nuevo socio, ¿no? ¿Qué se hace cuando una persona entra al negocio? Yo particularmente pienso que cada persona va a tener un proceso en su negocio, ¿no? De hecho, lo deben haber escuchado muchas veces. Las personas, ¿de qué depende que una persona tenga resultados en un mes, o en 2, o en 5, o en 10? ¿No han hablado, algunos de ustedes han escuchado que en este negocio es un plan de 2 a 5 años? ¿Por qué no hablamos de un plan de 5 años, o de 4 años, o de 3 años, o de 2? ¿Por qué hablamos en un rango de 2 a 5? Porque no es exacto, ¿no? O sea, nadie te puede garantizar que tú en 2, o en 3, o en 4. En el rango en el que ponemos de 2 a 5, sí, se puede garantizar, siempre y cuando hagas en los 5 años. No se trata de que te firmas y que estás 5 años firmado y ya quieras resultado. Se trata de 5 años trabajando, pero ese rango funciona de esa manera porque hay gente que viene al negocio con habilidades ya desarrolladas, y hay gente que viene al negocio con 0 habilidades desarrolladas. Los dos pueden tener éxito en el negocio. El que vino con 0 habilidad puede llegar a tener más éxito que el que vino con habilidades desarrolladas. No marca nada, pero ya vienes con algo. O sea, tú llegas a este negocio con liderazgo, con inteligencia relacional. Hay personas que llegan a este negocio y que no tienen ningún tipo de reparo en hablarle a un desconocido. Habilidad súper importante para la profesión. A mí eso hasta hoy me cuesta, ¿no? Poder entablar conversaciones con una persona que está sentada a mi lado de la nada es algo que estoy trabajando, y leyendo libros para eso, y educándome en esa habilidad. Pero hay gente que viene aquí y lo tiene natural, lo ha hecho toda la vida y no le cuesta para nada, ¿no? Entonces, no sé si entienden por dónde voy. No hay una ciencia exacta en el proceso, es un proceso que cada persona va a vivir. Lo que nosotros tenemos que ayudarle es a conectarlo con la información, ¿no? Algo que siempre me enseñó Adrián, y he tenido la oportunidad de verlo de cerca también porque pudimos compartir, convivir en un departamento juntos por un tiempo, un año aproximadamente, un poco más, donde yo la verdad que aprendí muchísimo. Es que nuestro papel es ese, ¿no? Es ni siquiera educar a la gente, porque nosotros no somos quienes, ¿no? Todavía no le hemos ganado a nadie. Nuestro papel es conectarlo con la educación, con el audio de alguien que sí le ha ganado a alguien ya, ¿no? Con el audio de un multimillonario, con el audio de una persona libre financieramente, con el libro de una persona que tiene liderazgo comprobado. O sea, yo eso veía de Adrián, como él recibía a una persona en su casa y no era Adrián el que deslumbraba con sus conocimientos, a pesar de que los tuviese, ¿no? Era el que ponía play al video y se sentaba con su socio para que su socio se eduque con él. Me parecía la forma más increíble de educar, ¿no? Porque ni siquiera te desgastas, no hay forma de que te equivoques, la herramienta habla por ti, súper sencillo, ¿no? Entonces, yo creo eso. En un audio de Wayne Dyer dice que nosotros somos, o mejor dicho, cuando nosotros estamos expuestos a presión, sacamos lo que tenemos, ¿no? Y él pone un ejemplo de la naranja. Y dice que si tú tomas una naranja, la exprimas como la exprimas, utilices el artefacto que utilices para exprimirla, va a salir jugo de naranja. Porque eso es lo que hay, no es lo que tiene la naranja. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque cuando nosotros presionamos a una persona en el negocio para que accione, y la llevamos a esa presión, va a salir lo que hay en ella. Y puede salir frustración, puede salir ira, puede salir enojo, porque eso es lo que tiene en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a llenarlo de información correcta para que cuando esa persona se vea expuesta a algún tipo de presión, porque el emprendimiento te hace pasar por presiones, ¿no? No hablamos solo de redes, hablamos del emprendimiento en general. Cuando se vea a situaciones tensas, situaciones de presión, saque esos insumos que tiene dentro, ¿no? Me pareció muy interesante esa analogía que hace Wayne Dyer.
Y creo que ese es el principal papel, el que tenemos que hacer, el darle información. Miren, esto no estaba planeado, pero me gusta que esté esta pizarra porque ahorita estamos desarrollando con nuestro grupo de desarrollo un libro que es un libro que muchos de ustedes seguramente ya leyeron, que es Secretos de la Mente Millonaria. Y ese libro es muy claro, es una persona que no tiene, como dice el mismo libro, no tiene las ganas de caer simpático, sino tiene las ganas de decirte las cosas como son para que aprendamos y crezcamos. Gracias. Máximo aplauso para ver, por favor. Entonces, miren, esta fórmula es una fórmula que tiene el libro, ¿no? Y es una fórmula que cuando yo la escuché por primera vez cuando tenía 20 años, me ayudó a hacer algo muy importante, que es tomar responsabilidad de mi vida y de mis resultados, ¿no? ¿La han visto? ¿Alguien la reconoce? ¿Sí? Pienso, siento, actúo y tengo mi resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta fórmula por ti o por mí? Nos da la posibilidad de manera sencilla de entender que somos los responsables de nuestros resultados. Porque es lógico, ¿no? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece bien práctico. Si yo decido pensar en mi perro, que lo tuve desde que nació en mi casa y se murió en 1000 brazos y lo tuve 15 años, si me pongo a pensar en el perro y en el perro, me voy a sentir de una manera particular, seguramente triste. Y como me siento triste, por ejemplo, en el caso de un empresario en redes o una persona que se está formando como empresario en redes, pasa que se siente triste, entonces justifica que como está triste no fue al evento, o no hizo presentaciones, o no llamó, o no hizo lo que tenía que hacer porque se sentía mal, porque no estaba pasando por un buen momento, porque estaba triste, ¿no? Paradójicamente, en el negocio de redes de mercadeo nosotros nos damos ese permiso, pero cuando trabajamos para alguien no se te pasa por la cabeza darte ese permiso, entonces te toca ir al trabajo sintiéndote como te sientes, ¿no? Y accionas de una manera determinada. O sea, a mí me pasaba que yo cuando iba al trabajo, yo tenía un trabajo con bastante estrés, bastante carga, y ya desde que me levantaba mi mente empezaba inmediatamente a sentirse incómoda, a decir por qué tengo que ir a esa oficina. Entonces ya se imaginarán cómo el pensamiento que yo tenía de la mañana me hacía sentir frustrado y me iba a trabajar y hacía un accionar pobre. No suficientemente pobre como para que me voten, yo quería que me voten, no me votaban, pero sí pobre desde mi entender, o sea, yo sabía que podía dar más. Y lógicamente mi resultado era 1, ¿no? Entonces, pero yo tenía la posibilidad de pensar en eso o pensar en otra cosa, porque si yo quería levantarme pensando en el viaje que me voy a meter a Aruba en unos meses, mi sentimiento iba a ser distinto y probablemente mi accionar en la oficina iba a ser distinto y mi resultado iba a ser distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo simple de esto? Que nosotros a veces, bueno, el sistema educativo de repente nos ha formado para que lo más común sea victimizarse, ¿no? Y la verdad es que la victimización no te lleva a nada. Tú eres capaz de cambiar esto en el momento en el que tú quieras. Tú puedes decir, hoy decido dejar de pensar en eso y empiezo a pensar en eso. Las personas que se deprimen y que clínicamente tienen que recibir pastillas, son simplemente personas que no quieren entender eso. Creen que tienen que pensar en la situación triste que les ha pasado. Y creen que se tienen que dar con palo 1 mes, 2 meses, 3 meses pensando en aquello que ya no tiene remedio, ¿no? Es triste porque muchas veces esas personas que se deprimen están en nuestra casa, son personas cercanas a nosotros, los vemos sufrir, ¿no? Y de repente es porque ellos no han tomado conciencia de esta fórmula tan sencilla, que es que ellos pueden decidir en qué pensar, ¿no? Entonces cuando tú tomas esta fórmula y la tomas como para ti y dices, oye, sí, pues no, o sea, yo puedo definir mis pensamientos y por lo tanto puedo definir mi estado de ánimo para el día, etcétera, etcétera. Pero el libro le agrega algo aquí que es súper interesante y le pone una flecha antes del pensamiento y te habla de esto. ¿Se ve? Sí se nota, ¿no? Programación. O sea, nosotros, dicen, el ser humano habla consigo mismo 14 horas al día. ¿Tú lo sabías? ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien lo percibe? O sea, ¿hablas contigo mismo o te escuchas a ti mismo y no tienes ni idea de qué te estás hablando? O sea, en otras palabras, no controlas el diálogo interno, simplemente es una voz interna que está hablándote y hablándote y hablándote, pero tú no estás decidiendo qué
es lo que esa voz te tiene que decir. O sea, sí tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de ordenarlo en nuestra mente, qué podemos decir. O sea, yo puedo salir, como dice Anthony Robbins, sale a hacer un trote, un footing, pensando en yo soy imparable, yo soy imparable, yo soy imparable. Y dice que corre 1 hora diciéndose yo soy imparable, yo soy imparable, yo soy imparable. O sea, yo sí puedo decidir qué decirme. Pero eso no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa en ese diálogo interno que nos agarra como quien dice fríos? Nos decimos las cosas que están en nuestro cerebro, programadas en nuestra mente. ¿Y esa programación de dónde llega? De nuestros padres, de nuestros profesores, de la televisión, sumamente tóxica, del entorno, ¿no? Entonces, si nuestros padres, yo no estoy diciendo que nuestros padres no sean buenos o malos, nuestros padres seguramente nos aman, nos quieren dar lo mejor, pero si tu padre no era el que te decía, hijo, lo que tú te propongas en la vida lo vas a lograr. Tú has nacido para cosas grandes y nada te va a parar. Cuando te caigas, te levantas, te limpias las rodillas y sigues caminando porque eres capaz de todo. Si no has tenido un padre que te haya dicho eso, lo más probable es que tu padre te haya dicho, ¿estás seguro? Mejor consíguete un buen trabajo, tranquilo, no te arriesgues con eso, mejor quédate aquí en casa. O sea, nos han tratado de proteger desde sus temores y nos han programado a pensar en lo que puede salir mal antes de lo que puede salir bien. Tú y yo conocemos gente que está programada para ver el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno. Entonces está la abuelita que tiene la reunión familiar, que tiene 15 nietos, hay 14 nietos ahí jugando y falta uno, y la abuelita se está enfocando en el que falta. Y en vez de estar contenta con sus nietos por ahí, está pensando en cómo no llegó Juancito, que es el nieto del rebelde. ¿Me entiendes? ¿No? No sé, te puede haber pasado que llegas de sorpresa a ver a mamá o a papá. Yo lo hago mucho porque llego desde Lima a Trujillo y me gusta no avisar. Y puede ser que la respuesta que encuentres no sea, oye, qué linda sorpresa, y no, ¿por qué no me avisaste que venía? ¿No? Oye, ¿por qué no me dijiste? Cosas así. O sea, mucho más propensos a ver lo malo que lo bueno. Y eso es lógico, ¿no? Si prendemos la tele es lo que nos llega por mensaje. No nos damos cuenta nosotros de esa sutil forma en la que el sistema nos hace llegar la información, pero nos llega. En el colegio, lo mismo. O sea, tú puedes ser un excelente talento en música, pero si eres malo en matemáticas o en lenguaje, eres un burro y te haces sentir así, y tú empiezas a sentir que no vales porque no eres bueno en matemática y en lenguaje, porque eso es lo que la sociedad ha dicho que es lo que vale la pena, ¿no? Entonces, tú te empiezas a programar y a sentir menos, a sentirte incapaz, porque lógicamente hay una programación que está en ti, que tú no la has controlado, porque te ha llegado, y en general esa programación, el 90% de la programación que tenemos la recibimos entre los 0 y los 6 años, cuando somos totalmente inconscientes de lo que estamos escuchando y recibiendo como información. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer con nuestro socio, a la par de hacerlo nosotros también, es ir reprogramando nuestra mente. Eso es lo que en realidad nos toca, ¿no? Lo conversaba ahorita con unos chicos que me presentó Oscar. La idea de sacarle el jugo a esta oportunidad es de educarnos. O sea, la educación es la que nos va a sacar adelante. No es entrar a push, ¿sí? O sea, esto de volvernos empresarios no se trata de firmar un formulario y eres empresario. Tú te tienes que volver empresario por cambiar tu manera de pensar. Y eso es un proceso. Es un proceso. O sea, yo te digo, tú puedes escuchar un audio y decir, oye, el audio tiene toda la razón. Totalmente. ¿Escuchas Fábrica de Salchichas? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Y dices, oye, toda la razón ese audio. Pero la verdad es que por 20 años te han dicho lo otro. Y también pensabas que era correcto, ¿no? Oye, tienes que estudiar, tener una maestría, un doctorado y conseguir un buen trabajo. Entonces nosotros decíamos, sí, está bueno. Entonces no podemos pretender que porque escuchamos un audio, es que ya, ahora pienso así. Hay toda una programación que te va a jugar en contra, que viene de 15, 20, en algunos casos 30, 40 años. Entonces, yo soy de meterle mucha mano a mi reprogramación, primero. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué les puedo recomendar? Me levanto escuchando un audio. O sea, yo lo primero que me levanto es play al audio. Me acuesto escuchando un audio. Cada vez que me subo a mi carro hay un audio. Leo todos los días. No me he perdido ni un evento desde que entré al negocio. Si son 2 años y multipliquen 2 años y 2 meses por 4 eventos al mes. O sea, lo que estoy haciendo yo es un proceso ininterrumpido de reprogramación. Y es lo que tenemos que hacer con nuestros socios. Entonces, ¿qué hago yo? Le mando un audio. ¿Lo escuchaste? Sí, listo. Escuchémoslo de nuevo, ¿no? O sea, escuchar y escuchar la información para que cale. Sobre todo esa información que va a romper viejos patrones que sé que están afectando a mi equipo, ¿no? Entonces,
¿qué les trato de decir con esto? Un audio una vez no me parece que sea suficiente, tiene que ser actitud mental positiva de Camilo Cruz, lo vengo escuchando ya 10 años atrás y lo sigo escuchando y lo sigo escuchando. ¿Por qué? Porque entiendo lo importante de la actitud positiva en el liderazgo. ¿No? Entonces no es que, yo, como dijo Hugo en un audio que también escuché en una convención hace poco, no es que leíste el libro una vez y ya eres líder o te leíste 20 libros. Oye, agarra el libro que te hizo bien y léetelo 20 veces, ese libro, porque tú necesitas que haya un proceso de reprogramación. ¿Para qué? Para no tener que estar en el trabajo de estar, estoy pensando en lo equivocado y estar siempre en eso, sino que tu pensamiento no venga equivocado, venga correcto desde que llega. Si tú te programas de manera correcta, todo lo que tú hagas va a ser automático y no vas a tener que estar corrigiendo esto que en un inicio seguramente nos va a tocar, ¿no? Estoy pensando en lo incorrecto, tienes razón, me tengo que enfocar en lo otro, ¿no? Pero en algún momento de nuestro negocio, de nuestra vida, la programación que hagamos, como la que ha venido haciendo, por ejemplo, Adrián consigo mismo durante 6 años, a él lo hace tomar decisiones automáticas y correctas. ¿Por qué? Porque ya tiene un mindset diferente. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, lo que yo sugiero es que entremos en un proceso fuerte de reprogramación. Dice Jim Rohn, trabaja más duro en ti que en tu trabajo. Y yo creo que eso es real, eso es necesario, ¿no? Y luego, hablando ya del nuevo socio, es medirlo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ahorita un socio bastante joven con muchas ganas de trabajar, pero que yo identifico que tiene una programación muy pobre en su mente. Entonces, a mí no me preocupa hacerlo presentar todo el día y que llame a su lista. A mí me preocupa que él empiece a tener la programación correcta. En algún momento él va a querer llamar. Ahora, hay personas que ya están listas. ¿Por qué? Porque otra cosa que tenemos que desmitificar, señores, es el hecho de que tengo que estar preparado para accionar, ¿no? Porque nunca vas a estar preparado para accionar. Es más, la acción te va a preparar. Es la única manera. Confucio dijo, ¿no? O sea, ¿cómo era? Escucho y veo y entiendo. La cosa es que hago y aprendo. Ahí sale la imagen. Pero Confucio dice que la única manera de aprender es haciendo. Entonces, ahí está la pena, ¿no? Porque yo les estoy dando un mensaje un poco al revés. Creo personalmente que es lo correcto. O sea, si la persona no está lista para hacer, y como te digo, y tú sientes que si tú lo llevas a la acción lo estás presionando, entonces para con la acción y empieza con la educación. Ahora, si tú ves que tu socio está dispuesto a hacer, porque ya entendió que la acción lo va a llevar al resultado, entonces dale acción masiva. Porque un día de acción es más fuerte que 6 meses de educación. Lo que puedes aprender en un día de accionar te va a dar mucho más avance que en 6 meses de leer libros y de escuchar audios. Ahora, pero mi socio no quiere accionar, entonces dale por el camino los 6 meses. Ayúdalo a que se reprograme y a que cambie su manera de pensar. Pero si no te está poniendo entonces llévalo a la acción. Lo que todos sabemos, ¿no? Las horas de patrocinio, 70 personas contactadas, 35 reuniones, 15 socios, 4 buenos. Más o menos así se da la estadística. Y esa es estadística, o sea, la persona si entra en la acción va a tener ese resultado porque así es la estadística. Y estamos hablando de una estadística pobre, o sea, si la persona tiene un nivel más evolucionado, su estadística va a elevarse. O sea, pensar que Adrián de 75, 15 patrocinados, probablemente él tenga un número mayor, o Sergio, o Alberto, o Kevin. Nosotros los nuevos tenemos un número más bajo, ¿por qué? Porque estamos equipados, o sea, dice Jim Rohn, ¿no? Compensa con actividad tu falta de habilidad. Y la actividad te va a ir llevando a tener la habilidad. Entonces, poco a poco vas a ir siendo más hábil, vas a tener que bajar las revoluciones en la acción, porque tus resultados van a llegar de una manera más sencilla. Y también es un efecto lógico, porque en un primer momento tienes una lista muy grande que vas llamando y se va acabando. Y sí, tenemos la habilidad de conocer personas, pero no conocemos personas a un volumen que tú digas, mañana tengo otra lista de 300 o 900 para llamar, ¿no? Vamos conociendo 1 al día, 2 al día, 3 al día. Entonces ya la actividad nuestra va bajando propia, nuestros resultados igual se mantienen porque nuestro nivel de efectividad es más alto y también nuestra actividad está orientada a ayudar a la gente que hoy día está en nuestro equipo y que necesita nuestro apoyo, porque también hay que dedicarle tiempo a ellos, ¿no? Entonces yo particularmente pienso eso, chicos, ¿no? Que el trabajo nuestro
está en poder. Yo creo que lo que está haciendo Fusion, lo que estamos haciendo nosotros, profesionales de redes de mercadeo que se preocupan por educar a su gente, es ayudando a que el mundo empiece a cambiar su manera de pensar y de ver. O sea, puede sonar romántico, puede sonar como exagerado, ¿no? Qué pretencioso, pero créanme, estamos haciendo eso. O sea, estamos aportando un grano de arena a que el mundo sea mejor. Les digo, esta es una opinión de una persona que yo admiro muchísimo, la recibí en un taller, y se dice que la humanidad ahorita está pasando de una fase competitiva, donde nosotros hemos sido formados en una fase totalmente competitiva, donde el enfoque era ganarle al del costado, ser el mejor alumno del salón, ser el mejor jugador del equipo. Todo era competencia, ser la mejor empresa, ser la número uno del mercado. Como dice Álvaro Zúñiga, ¿no? Nosotros no queremos ser la empresa número uno del mundo, sino para el mundo, que es un contexto muy distinto. Pero el mundo es, quiero ser la mejor del mundo. O sea, Fusion está saliéndose un poco del esquema, pero la gran mayoría de empresas es que hay que hacer, ser la número uno. Hay que matar a la competencia, hay que eliminar, hay que sacarlos del mercado. O sea, es una competitividad incluso voraz, ¿no? O sea, el sistema capitalista en el cual nosotros hemos ido formándonos es un sistema donde te dice no importa, cueste lo que cueste. O sea, elimina el de costado, que se queden sin chamba, que su familia la pase mal. Pues, pero pobrecitos viven de esa empresa, una empresa pequeña, no importa, me está robando mercado, hay que sacarla del mercado. O sea, esa etapa es la que ha primado, la que está primando hoy en el mundo, pero el mundo se aproxima a una etapa de cooperación. Y el network marketing es porque no es el único, uno de los vehículos más potentes para lograr ese cambio de mentalidad, donde tú entiendes que te conviene más ayudar al de al lado que pisotearlo y subir por encima de él. Entonces nosotros ya vamos entendiendo un poco más eso y empezamos a saber que no se trata de ganar a costa de otros, sino se trata de ganar con otros. Y son conceptos que venimos a escuchar en eventos como estos, en audio como los que escuchamos. Entonces realmente sí se va a hacer un impacto muy positivo con network marketing. No solamente Fusion, muchas empresas. Fusion va a ser una de las comandantes de este tema, ¿no? Porque es una empresa que está en coherencia. Acabamos de ver lo de B Corp, un claro ejemplo de que es no a costa del ambiente, no a costa de los proveedores, no a costa de los clientes, sino a favor de, ¿no? Estamos viendo cómo Fusion promueve constantemente la educación, las personas a las que ha traído para que nos eduquen, John Maxwell. Yo digo que Fusion se haya tomado ese trabajo de decir, oye, John Maxwell va a capacitar durante un año al top liderazgo de Fusion, que fue lo que hizo en el 2015 para el 2016. Alucinante. A ese nivel de profundidad. Entonces, cuando vas a un evento como el que me tocó ir a mí en diciembre, que fue el GoPro en Las Vegas, hubieron dos sensaciones. La primera sensación fue qué alucinante lo que esta industria mueve y qué tal cantidad y calidad de gente la que está involucrada, ¿no? Eso fue lo primero que yo pensé. Me quedé alucinado. 20.000 almas y personas de todo tipo de clases socioeconómicas que habían logrado resultados, personas de 7, de 8 cifras al año de ingresos. La verdad que fue consolidar una idea que yo tenía sobre una gran industria, ¿no? Pero la otra impresión, la segunda impresión fue, oye, esta información la recibo en una capacitación semanal. Y se lo digo con total honestidad, no por echarle flores a la empresa. O sea, el nivel de información que recibías en un GoPro es el mismo nivel de información que recibes en un evento de cada 2 semanas. Entonces la sensación era como que me venía a escuchar esto que ya he escuchado a 3 cuadras de mi casa. Era un poco así, pero sirvió. ¿Por qué? Porque me pude dar cuenta que primero estábamos en una industria totalmente gigante y segundo, de que estamos en una empresa que no tiene nada que envidiarle al top liderazgo del mundo en redes de mercadeo. Entonces, finalmente fue una impresión súper poderosa para mí, venir con esa certeza, ¿no? Entonces, para no desviarme del tema, señores, lo que yo creo es que tenemos que hacer eso, tenemos que ayudar a nuestra gente en el tema de la reprogramación mental. No lo llames a preguntarle si escuchó. Llámale a preguntarle si escuchó el audio. No lo llames a preguntarle si va a meter video. Llámale a preguntarle si está leyendo el libro. Interésate realmente por la persona y por ayudarlo, ¿no? No lo veas desde un enfoque de, oye, ¿cuánto me va a dar a mí? Las personas que tienen ese enfoque que existe en este negocio en Fusion, en otras empresas de redes de mercadeo, que es el
llamar el día de cierre para preguntar cuántos puntos están entrando porque estoy metiendo en mi rango, hay gente así, tienen resultados muy... sí, fluctúan, o sea, se caen, porque las personas perciben la intención. La intención es clave. ¿Cuál es tu intención con este negocio? ¿Enriquecerte tú o ayudar a un montón de gente que salga adelante? Y la consecuencia, te digo, de aquí puedes enriquecerte como consecuencia. Pero no tiene que ser la misión principal, ¿no? Hay tanta gente que nosotros ni siquiera pensamos que pueda tener una oportunidad. O sea, yo te digo, mi familia a mí me veía como que profesor de la UPC, gerente general del comité, jefe de misión de Nanjing, viajando por el mundo, 28 años, o sea, mi familia, y cualquier amigo mío podría haber dicho a este que le va a interesar hacer un negocio grande. Pero yo por dentro estaba asfixiado, ahogado, me quería tirar por la ventana de mi oficina todos los días. No, literal. Entonces, me quería tirar. Entonces, ¿qué es el esto? O sea, tengamos en cuenta nuestro papel y que lo que tenemos que hacer básicamente es empezar una reprogramación propia, porque no puedes dar lo que no tienes, sí. Y luego enfocarnos en que tu gente cambie su manera de pensar. No lo vas a poder hacer con todos, porque hay personas que van a tener tan fuerte la programación o que se van a querer quedar en Disneylandia y se van a sentir cómodos ahí. Sí, yo sé todo lo que me dices, pero es que yo... y hasta te sacan que el signo no es el problema, no, es que es mi signo, se quieren quedar sí o sí en Disneylandia, pero te vas a encontrar con personas que tengan así, me lo escuché, buenazo. Como el chico que les ponía de ejemplo hace un rato, te va a pasar que te manda el audio que tú no has escuchado. Y es ahí cuando tú dices, qué lindo. Ya está. ¿Entendió? Entonces yo le pregunto, ¿solo cómo estás bien? Yo lo estoy educando constantemente. Ya entendí. Ya, voy a ir solo, ya no hay nada que hacer ahí. Yo no le puedo enseñar nada, ya él solito va a buscar la información, él solito se va a educar, él solito va a entrar en acción, él solito va a ir venciendo sus retos, sus temores, sus paradigmas. Pero es eso, entonces, si tú haces eso, mira, fuera de broma no va a haber ni coin, ni Diamond, ni ninguna vaina. Te lo digo en serio, o sea, no vas a sentir eso. Mira, yo no lo digo desde la soberbia, yo lo digo desde y probablemente me pase porque mi grupo es mucho más pequeño que un grupo como este o otros equipos que hay en el Fusion, ¿no? Pero a mí no me ha, o sea, yo ni siquiera siento que haya pasado, o que si no fuese porque lo escucho por otras personas, no estuviese enterado que estas empresas están entrando. Porque como nos hemos preocupado de que el equipo se eduque y entienda lo que es la profesión, lo que es la industria, qué puede ser Fusion en el mercado, la gente no se distrae con otras cosas. Cuando tienes gente que está aquí porque les hablas de la plata, de que lo podemos hacer y tú te puedes... Cuando tú lo tienes así, entonces lógicamente ellos están viendo Fusion como una oportunidad de no plata. Cuando les ponen una que puede ganar más rápido y no están bien educados y no saben bien los criterios de evaluar, se van porque el contexto, ¿cuál era el que tú le dabas? Que aquí podíamos ganar plata, acá también, entonces me voy para acá, lo puedo hacer más rápido. Pero si el contexto que tú le das es la educación, poder convertirnos en la empresa número 1 del mundo, ser los líderes de la empresa número 1 del mundo de aquí a 5 o 10 años, y cómo esta empresa puede empezar a cambiar vidas de personas, no solamente desde lo económico, sino también desde lo físico, entonces la gente ya se queda. Eso termina siendo una brisa para tu negocio. Entonces, eso, no seamos los motivadores de grupos, seamos los educadores. La motivación sirve para resultados esporádicos que suben y bajan, pero la educación te mantiene lineal y en crecimiento. Y bueno, eso con respecto al tema de lo que yo hago con un nuevo socio. Espero haberles podido ayudar en algo y ahora nos reencontramos en un ratito para... Ah, sí, claro, sí. Como esté el tiempo, claro. ¿Alguna pregunta o duda de algún reto que esté pasando alguien en su negocio? Solo. Hola. Yo tuve en el inicio, yo no leía el libro en el inicio, pero aún así cuando me lo dijeron yo sé que se lee bastante. Pero cuando tengo socios hay algunos que o no les gusta escuchar libros, o escuchar audio o leer libros. ¿Qué podría hacer con ellos como para hacer que escuchen? Porque cuando yo inicié, sí tenía bastante ganas. Claro. Mira, primero lo que yo hago es ver qué es, o sea, qué es, no tengo los términos exactos, pero
si conecta más con audios, con videos o con libros, ¿no? Yo he tenido prospectos donde les he mandado 3, 4 audios, nunca los escucharon, le di un libro y se lo leyó en 2 días. Para mí eso era inaudito, ¿no? Tiene un libro, escuchar un audio es mucho más fácil para mí, pero para esta persona era el libro. Entonces uno nunca sabe qué información le va a calar más. Una vez que determinas eso y le das la información, lo único que uno le puede dar a la persona es el hambre. Eso lo tiene que tener él. Entonces tú tienes que ser bien sincero con él y decirle solo, si no te educas, no la vas a hacer. Y te lo quiero decir de una vez para que no pierdas tu tiempo en este negocio. No la vas a hacer. O sea, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Vuelvo a lo mismo, no educadores, sino sinceros con la gente. ¿Quieres tener resultados? Yo te puedo decir cómo tener resultados, pero si no quieres hacer lo que hay que hacer, te tengo que decir que mejor dejes de hacer eso. Porque te estás engañando tú, estás perdiendo tiempo tú y vas a traer gente que va a creer en ti, que después se va a ver frustrada porque lógicamente va a repetir tu ejemplo, no va a leer, no va a escuchar audio, no va a ver videos, no va a ir a los eventos y va a fracasar en este negocio. Entonces, yo eso solo, ¿no? Manéjate siempre con esa sinceridad y dile que sin eso no la vas a hacer. Yo cuando una persona no va a los eventos digo, cholo, si no vas a los eventos, está de más que estés diciendo que hagas el negocio. Es más, te digo que no lo hagas. Porque si lo haces y involucras a una persona, esa persona va a seguir tu ejemplo, va a ir directamente al fracaso y es una persona más afuera en la calle diciendo, uy, no funciona, que yo entré, que no caminó, que... Así. Entonces, yo creo que la mejor receta es la sinceridad. Con cariño, Por favor, a ver, una consulta. Para alguien que no tiene, digamos, esos hábitos de educarse, de leer, ver videos, a mí me pasó mucho cuando empecé. Según tu experiencia, ¿qué ritmo le darías en tema de diariamente educarse? ¿Cuántos minutos de audio, cuántos minutos de lectura o páginas de lectura? O para no sobrecargarlo, ¿no? Porque quizás le mandamos mucho sin querer queriendo a uno y explota. Sí. Confusión y no pasa nada. Sí, es verdad. Hay que tener cuidado con la dosificación de la información, ¿no? Porque a veces los sobreinformamos y terminan no entendiendo de mucho y pasa esto que escucho un audio una vez y nunca más lo volví a escuchar. Entonces yo soy de la idea de ir midiéndolo, ¿no? De ir preguntándole cómo va. Y yo me tengo que ir dando cuenta, si los audios no le están dando... O sea, él no está escuchándolos, empiezo a mandarle pastillas de video. Hay videos cortos, ¿no? Hay videos de 8 minutos, 5 minutos, hay extractos de audio. Me ha pasado que yo he grabado de un audio con mi teléfono una parte, ciertos minutos, y le he mandado eso, ¿no? Entonces, ¿yo a qué tengo que llegar? A un punto en el que él se eduque sin que yo le diga que se tiene que educar. Entonces, ¿qué es lo que hago con una persona así? Lo primero que hago es mandarle información, no que necesariamente lo eduque, sino que le haga ver que se tiene que reeducar. Ahí me enfoco. Y digamos de que el fin también obviamente es la acción. Ese es el fin de todo, ¿no? Que se eduque y acción. ¿En qué momento, digamos, si no está accionando, o sea, tú que haces cuando alguien se educa mucho y no acciona, digamos? Tengo hasta ahorita, Cholo, una socia que tiene cerca de 2 años y que su acción es mínima en el negocio, ¿no? Pero o sea, bienvenida, Cholo, al ritmo que tú quieras ir. No presiono, ¿no? Es más,